Este vídeo es posible gracias al aporte de los mecenas del canal. El Papa Clemente XII y la bula de excomunión a los masones. La independencia de América y las sociedades secretas. Enrique de Gandía. 1906 a 2000. Historiador argentino de reconocida trayectoria académica. Autor de más de 100 libros y artículos, y fundador y miembro activo de numerosas instituciones de estudios históricos y sociales. Si te gusta este video, dale like y suscríbete al canal para que puedas seguir creciendo. Capítulo 2. El Papa Clemente XII y la bula de excomunión a los masones. El Papa Clemente XII, con sus 86 años, fue obligado a dar una bula en contra de la masonería, apenas visible, que existía en Roma, el 28 de abril de 1738. Los Liberi Muratori fueron prohibidos y excomulgados. Todavía en la actualidad, el Vaticano no permite consultar el archivo del Santo Oficio a ningún historiador, sea civil o religioso. El temor a que se descubran secretos de la Inquisición, que no harían bien a la Iglesia, obliga a esta decisión que nadie sabe cuándo terminará. El hecho es que los masones, sospechosos de quietistas o epicúreos, no eran ni una ni otra cosa, quedaron fuera del catolicismo. El autor de estas calumnias era, principalmente, el asesor del Santo Oficio, Monseñor Ferroni, hombre sumamente mediocre según los testimonios de la época. La bula, In Eminentis, de Clemente XII, que excomulgó a los masones el 28 de abril de 1738, no contiene ninguna causación seria en contra de ellos. Dice que quienes se alistan en la masonería, se contaminan con el sello de la perversión y de la maldad, y no están en armonía con las leyes civiles y canónicas. Además, había otras causas justas y razonables conocidas de nos, con lo cual se ignora qué motivos reales hubo para condenar a los masones. Se ha sospechado que, por su catolicismo y ser partidarios de los estuardos, católicos, vencidos por los protestantes de la dinastía de los Hannover, que reinaban en Inglaterra, el Papa y sus consejeros desearon favorecer al rey de Gran Bretaña, y por ello tomaron esa decisión. Otros autores creen, con más razón, que todo dependió del temor al secreto que, con tanta severidad, se imponía en la masonería, y que nadie conocía por la sencilla razón de que no existía. No agradaba, tampoco, que en una misma sociedad, se uniesen hombres de diversas religiones y clases sociales. La igualdad, la libertad de pensamiento, la tolerancia recíproca, no habían gustado a los gobiernos, que se habían adelantado a condenar la masonería. Era, como fue más tarde con otras fuerzas políticas, el comienzo de una lucha entre la libertad y la antilibertad. La condenación de la masonería no fue hecha por verdaderos teólogos, sino para satisfacer a otros gobiernos y tener supremacía en Florencia. En esta ciudad, la Inquisición había perdido su vieja autoridad. No se habló de ninguna herejía, ni se señaló punto contrario a la religión católica. En Inglaterra y en Irlanda, la masonería protegía a los católicos. En 1729, había sido Gran Maestro Tomás, duque de Norfolk, un perfecto católico. La bula de Clemente XII, que excomulgaba a los masones, no fue tenida en cuenta en Francia por Luis XV, que había prohibido la masonería. Recuerda Ferrer Benimeli, que la pena de excomunión no aterrorizaba como en otros tiempos. Eran excomulgados, por ejemplo, quienes orinaban en unas paredes de las catedrales de Salamanca y de Tortosa, quienes se divirtiesen en las cencerradas que se hacían a un viudo que se casaba con una joven, y quien sacase sin permiso un libro de una biblioteca. El Parlamento francés no registró la bula de Clemente XII, ni fue promulgada. En Portugal, donde había, desde el 1727, una logia de católicos y otra de protestantes, todas las averiguaciones demostraron que los masones no tocaban temas religiosos ni políticos, y obedecían las decisiones de Roma. Las reuniones,
Tenían por fin comer bien, beber discretamente y bailar con alegría. Era lo que se hacía en todas las logias. En una logia portuguesa, había 3 religiosos dominicos irlandeses. Los judíos estaban excluidos. En cuanto al juramento de que, en caso de revelar los secretos de la masonería, se le arrancaría la lengua a quien lo hiciese, y también el corazón, todos los masones que declararon dijeron que nunca se había hecho ni pensado hacer, y no pasaba de una fórmula que hacía reír. El secreto protegía a los masones que fuesen ayudados por alguna necesidad económica o de honra, todo lo que dijesen nunca sería revelado. Las señas secretas servían para darse a conocer en otras ciudades y países donde existiesen logias. La bula de Clemente XII fue promulgada en 1738 en España por el Inquisidor Mayor. En los Países Bajos por Carlos VI. En Venecia, en Florencia y en Irlanda. En 1739, en los Estados Pontificios. En todas partes, se exponía la sospecha de herejía y sedición, pero no se exhibía ninguna prueba. En Florencia, el poder supraestatal de Roma trataba de imponerse sobre el gran duque Francisco de Lorena. Para ello, persiguió al erudito barón Stos, que, según muchos testimonios, era un incrédulo y nada aficionado a las buenas costumbres, a profesores de la Universidad de Pisa, y al doctor Tomás Crudeli, todos masones. El gran duque se defendía, pues sabía que Roma quería llevar el comercio al puerto en Ancona, y disminuir el de Livorno. La Inquisición procedía, en algunos casos, en forma que indignaba. En Siena, por ejemplo, el conciliar de la Inquisición, Fray Siminou, hizo encarcelar al marido de su amante. El doctor Crudeli fue aprisionado el 9 de mayo de 1739 y sometido a tormento, sin ninguna razón, para que la Inquisición demostrase su poder, anulase la Universidad de Pisa y arruinase el puerto de Livorno, que, con la liberalidad del gran duque de Toscana, se había convertido en el primero de Italia. Crudeli no tenía más delito que enseñar la lengua italiana a los ingleses, y ser masón. La Inquisición trataba de aumentar su autoridad en Toscana, para convertirla en un estado pobre e ignorante, como había hecho con el resto de Italia. El gran duque se resistió, hasta que, en 1782, abolió la Inquisición. El proceso a Crudeli puso en claro que, cuando un masón era recibido, veía una antorcha en el piso, en un círculo hecho con yeso, en cuyo centro estaba escrita la palabra matemático. Esto nos recuerda las alusiones a las matemáticas y academias de matemáticas, que se usaban en la Argentina para designar a la masonería. En otra confesión, se alude a la palabra geometría, y se refiere a que, una vez hecho el juramento, el nuevo masón veía la figura del sol en medio de un rectángulo, que representaba los 4 puntos cardinales, y todos los miembros unidos forman círculo, alrededor de dicha figura. El gran maestre está colocado en la parte del oriente, contemplando la cadena. Esta mención de la cadena, explica los 200, de la logia chilena a la cual pertenecía San Martín. Los 2 círculos con una línea que los une, son la figuración de una cadena masónica. En la logia del doctor Crudeli, había varios abates, zapateros, médicos, y hombres de otros oficios, todos hombres de bien. Se ayudaban recíprocamente. Un sacerdote acusó al doctor Crudeli de haber dicho, años antes, que la teología escolástica era inútil, superflua, quimérica, y que contenía cosas falsas. Del Santo Oficio, había declarado que era injusto, aceptaba acusaciones, y no concedía defensa a los acusados. Un hermano de Crudeli reveló que leía libros prohibidos. La prisión de Crudeli fue dura y, sobre todo, injusta. Crudeli estaba tuberculoso. Algunos testigos se retractaron y confesaron que lo habían acusado para satisfacer al Santo Oficio. A los 15 meses de iniciado el proceso, Crudeli fue condenado a vivir en su casa, en un lugar extremadamente frío, y a dejar una fianza de 1000 escudos. El gran duque exigió que 2 comisarios suyos tomaran parte en los procesos del Santo Oficio.
El inquisidor que había perseguido al doctor Crudeli fue trasladado, y el condenado fue indultado en abril de 1741, después de haber sufrido 2 años de prisión. Ferrer Benimeli recuerda que fue la última víctima de la Inquisición en la Toscana. Prospero Lambertini, nacido en 1740, fue elegido papa a la muerte de Clemente XII, con el nombre de Benedicto XIV. En su pontificado, la masonería sufrió nuevas persecuciones. Un sabio erudito, tan estimado y conocido, como el historiador Ludovico Antonio Muratori, fue acusado de pertenecer a la masonería por la Universidad de Salzburgo. La calumnia nació del significado de su apellido. La masonería fue prohibida en 1740 por el gran maestre de la Orden de Malta. El obispo de Marsella, Henri François Xavier, de Belsunce de Castelmorón, fue el primer obispo francés que condenó la masonería en 1742. Lo mismo hizo el intendente de Burdeos. En 1742, también se fundó la primera logia de Viena. Pertenecían a la masonería hombres eminentes, como el príncipe obispo de Breslau, el obispo de Olmütz, y el gran duque de Toscana, Francisco de Lorena, marido de María Teresa. Algunos sacerdotes alegaban que la excomunión no tenía valor, porque el Papa estaba mal informado. En Portugal, la Inquisición se dedicó a perseguir a la masonería sin saber de qué se trataba, por obediencia al Papa. No se descubrió ningún indicio contrario a la religión. Solo se confirmaron los juramentos y las ceremonias acostumbradas. Nada se hablaba de religión, ni en contra del Estado. Los masones se reunían para divertirse, comer y beber, siempre con moderación. Jamás se pudo probar lo contrario. Existía el principio de ayudarse recíprocamente, en cualquier país en que se encontrasen. Por ello tenían signos secretos, y prestaban el juramento de no revelarlo. Los tormentos no arrancaron otras confesiones. Los condenados debían jurar que no revelarían lo que se les había dicho y hecho en la Inquisición. Además, debían pagar los gastos de su manutención y del proceso. Los masones solían usar cintas azules, color que tomaron muchas banderas hispanoamericanas. En 1744, en Ginebra, las autoridades prohibieron la masonería, porque las sociedades secretas podían ser peligrosas, aunque nada hiciesen en contra de la religión y de las leyes. Los documentos masónicos que se iban descubriendo, confirmaban el principio de que todos los hombres nacidos iguales eran hermanos, y debían estar unidos por la paz y la caridad. Los cristianos podían unirse, aunque discrepasen en cuestiones teológicas. No podían pertenecer a la masonería los que no creían en Cristo, como los judíos y los musulmanes. En 1748, fue el sultán de Constantinopla quien prohibió la masonería en todos sus estados. No toleraba el secreto que mantenían los francmasones. En España, los masones fueron denunciados en Toledo a la Inquisición. En Nápoles, el jesuita padre Francisco Pepe influyó ante el Papa Benedicto XIV para que publicara una nueva bula Providas en contra de la masonería, el 18 de mayo de 1751. Al frente de la masonería, se hallaba en Nápoles el príncipe de San Severo. Los masones eran acusados de unirse a gentes de otras religiones, y tener secretos que las autoridades no conocían. Para colmo, el propio Papa Lambertini fue creído un masón disfrazado. Muchos autores sostienen que Benedicto XIV fue masón, iniciado en una logia de Boloña. Ferrer Benimeli no cree en esta afirmación. Las calumnias contra la masonería aumentaron. Por el hecho de reunirse católicos y protestantes, y hombres de distintas sectas cristianas, se les acusó de ser demasiado tolerantes con los herejes, y marchar hacia el ateísmo. Sus signos eran mágicos, y tenían correspondencia con el infierno. Violaban los derechos de la soberanía, y se entregaban a la crápula. El dominico Gregorio Rocco, y el jesuita Francisco Pepe, fueron los más activos perseguidores. Por otra parte,
el jesuita Pepe era considerado un terrible impostor que engañaba a medio mundo, empezando por el rey de Nápoles. Uno de los grandes bribones de la compañía, que había tomado un tal ascendiente sobre el espíritu del pueblo, que inclinaba la autoridad del rey, y podía a menudo obligarle a doblegarse. Se hacía besar la mano por el propio rey. En gran parte de Europa, los estados absolutistas no toleraban que existiesen sociedades secretas, cuyos fines no podían conocer. España tuvo en el jesuita Francisco de Rábago, confesor del rey Fernando VI, otro enemigo de la masonería. Su influencia era enorme, pues intervenía en los negocios de Estado como si fuera un ministro. Enemigo de Roma, regalista por principio, presentó al rey, en junio de 1751, un memorial en contra de los masones basado en fantasías y calumnias. A su juicio, en España, había 4 millones de masones, que él reducía a medio millón. Esta gente habría estado al servicio del rey de Prusia, el cual se proponía conquistar el mundo con unos millones de masones, que eran la mejor gente de todos los países. Además, estaban ayudados por la astucia del demonio. Fernando VI no tardó en dar un decreto que prohibía la masonería, el 2 de julio de 1751. El motivo era no saber el rey que trataban los masones en sus reuniones. Por este tiempo, nada se sabía de la masonería en América. Los historiadores de la masonería de la Argentina discuten el carácter masón de la Logia de Cádiz, en la cual actuaron hombres como el futuro general José de San Martín, Carlos de Alvear, y otros que pasaron luego a Londres, y fundaron la logia que, durante largo tiempo, se creyó organizada por Francisco de Miranda. Nosotros demostramos que no fue Miranda el fundador, sino Alvear, San Martín, y sus compañeros, todo esto en 1812. Ahora, vamos a recordar un antecedente muy valioso, que trae el eminente Ferrer Benimeli. Cita la importante obra del jesuita Hervesi Panduro, Causas de la Revolución de la Francia, Madrid, 1807, tomo primero, páginas 400 a 401, en la cual refiere que la prohibición de 1751 provenía de haber avisado el embajador español en Viena, que hasta el año 1748, en una logia alemana, se había hallado un manuscrito intitulado Antorcha Resplandeciente, en que se anotaban las logias de otras partes, y entre ellas se nombraban las de Cádiz, en donde había 800 francmasones. Ferrer Benimeli declara que la obra, Antorcha Resplandeciente, todavía no ha sido encontrada, por lo cual debe tratarse de una leyenda. Todo es posible, pero lo que hace meditar es que hay una afirmación, en 1807, que habla de 800 masones en Cádiz, en 1751. La cifra puede ser equivocada, y tratarse de mucha menos gente. No hay pruebas para decidirlo. Lo cierto es que Cádiz, tal vez desde mediados del siglo XVIII, era un centro de masones. No olvidemos que O'Higgins confesó haber formado parte de una sociedad secreta en Cádiz, en 1802. La masonería era masonería, y existía en Cádiz desde la segunda mitad del siglo XVIII. El mismo Hervesi Panduro, en otra cita de Ferrer Benimeli, recuerda que en 1751, había francmasones ministros y oficiales de las secretarías de Estado, y estos procuraban hacer ridículo y despreciable el secreto de querer los francmasones conspirar contra la religión y el trono. Los ministros que no eran francmasones, temían a estos, o de ellos dependían en sus ascensos. Un franciscano que calumnió pavorosamente a la masonería, fue el padre Joseph Torrubia, traductor de una obra de Pedro María Justiniani, obispo de Ventimiglia, titulada Centinela contra francmasones, de 1752. En ella, se acusa a los masones de ateos y hasta de sodomitas. Son una máquina destinada a destruir la religión y mudar el gobierno, desprecian los sacramentos, la excomunión, y la iglesia, etc. No seguimos con las fábulas de este embustero. Ningún autor serio las creyó. Es posible que hoy las admitan los ignorantes de turno. Un sabio erudito,
como el padre Fray Jerónimo Feijóo y Montenegro, en la 16ª de sus cartas eruditas y curiosas, censuró, en 1753, la obra del franciscano Torrubia, y deshizo sus calumnias. También anuló las infamias de otro libro, escrito por el padre Fray Juan de la Madre de Dios. Se trataba de cuentos para niños y viejas en las noches de invierno. Por ejemplo, los iniciados bebían un horrendo brebaje, que les impedía referir lo que habían hecho y visto en las logias. El Imperio de Austria-Hungría no dio el exequatur a la bula Providas. En cambio, fue aceptada en el Gran Ducado de Baden. Francia tampoco dio entrada a la bula, y solo la publicó el arzobispo del enclave de Aviñón. La masonería lograba mantenerse por las excelentes personas que la componían. Al mismo tiempo, se trató que el día de San Juan, los masones no concurriesen a la misa, como en el pueblo de Chateleró. En Estocolmo, en 1753, los masones fundaron una casa para niños abandonados. En España, en 1755, la masonería fue atacada por un padre Antonio Lobos, o Bonal, con acusaciones propias de un demente. Por ello, no fueron tenidas en cuenta. Sin embargo, fue prohibida en los edictos de la fe que se publicaban en Cuaresma. En Cádiz, se delataron, en 1756, algunos masones. Eran, en su mayoría, franceses. José Antonio Ferrer Benimeli, en su Masonería e Inquisición en Latinoamérica durante el siglo XVIII, Caracas, 1973, ha hecho conocer la existencia de un masón de Valdivia. En 1757, el gobernador del presidio de esa ciudad, teniente coronel Ambrosio Sáenz de Bustamante, declaró que los masones se ayudaban los unos a los otros, especialmente si necesitaban dinero. Todos eran buenos católicos e iban a misa. El gobernador hacía decir una misa cantada todos los meses a la Purísima Concepción. La causa fue suspendida. Otro masón, en Madrid, en 1757, declaró que en las logias no se discutían temas religiosos, y solo mencionaban las alegorías de los trabajos de arquitectura. La sentencia contra este masón, francés, Tournon, lo señaló como sospechoso de indiferentismo, y, entre otras imposiciones, lo obligó a aprender de memoria el catecismo del Padre Astete, tan conocido en España y en América, hasta años después de la independencia. En España, en esos años, había unas 90 y tantas logias. La independencia de América y las sociedades secretas. Enrique de Gandía. 1994. Ediciones Sudamérica Santa Fe. Santa Fe, Argentina. Páginas 9 a 14. Si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal y activa todas las notificaciones para que puedas seguir descubriendo los secretos de la masonería. Este vídeo fue posible gracias al aporte de los mecenas del canal, como Martín Fuchineco, a quien expresamos nuestro agradecimiento. Si quieres convertirte en mecenas, puedes hacerlo en Patreon, una plataforma muy fácil y segura de usar. Visita patreon.com/mmDiegoFigueroa y selecciona el nivel que prefieras para acceder a nuestros beneficios. También puedes realizar tu aporte voluntario por medio de PayPal. O adquirir alguno de nuestros libros masónicos, tanto en Amazon como en Ediciones Matrioska. Muchas gracias, y hasta el próximo vídeo.